Buenas noches, ¿cómo está? Este libro, La danza de los cuervos, del periodista Javier Rebolledo, de la editorial Seibo, está agotado en librerías. Salió hace solo algunos días. Y el personaje principal es el mocito que sirvió en la casa del general Manuel Contreras, en ese tiempo coronel, el jefe de la DINA, el hombre más poderoso de Chile después del general Pinochet. Y este mocito después sirvió también en esa condición en el cuartel Simón Bolívar, en Simón Bolívar 8800, un cuartel que solo se supo de su existencia el 19 de enero del 2007, cuando este mocito fue encontrado por la Policía de Investigaciones allí cerca del lago Bichuquén. ¿Por qué solo se supo después de tantos años? Porque ese era un lugar de exterminio de la DINA. Los que allí entraban no salían vivos. El mocito, Jorgelino Vergara, el personaje principal de este libro, es un testigo de decepción, de torturas, de un sadismo brutal, de asesinatos, de muerte. Él se define a sí mismo como un tipo astuto, porque él con mayúscula, me lo permite. Soy un tipo astuto. Sé manejar las situaciones, sé manejar un montón de cosas y lo hago. Sobrevivo. El mocito, Jorgelino Vergara, nos acompaña esta noche. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, gracias. Vamos a comenzar desde el comienzo, desde el principio. Desde los inicios. Oye. 12 hermanos. Éramos 2 hermanos, ¿sí? Los cuales... ¿La cercanía de Curicó? Correcto, en la cercanía de localidades aledañas a Curicó. Éramos 2 hermanos, de los cuales quedamos 4 hoy por hoy. Muchos de ellos muertos por diferentes causas, enfermedades, accidentes, etc. De los cuales yo soy el menor de todos. Su mamá murió cuando usted tenía 4 años. ¿Y su papá? Cuando yo tenía 11 años murió mi padre. ¿Qué hizo en su juventud? Más que en su juventud, en su niñez. ¿Cuál era su labor? ¿Fue al colegio? Prácticamente muy poco, en realidad. Después de que se murió su mamá a los 4 años, ¿qué hizo? Después que murió mi madre, nos vinimos nosotros, los fue buscando un hermano mayor, ¿no es cierto?, al campo donde vivíamos, se los trajo a la ciudad de Curicó, y ahí seguimos, digamos, sobreviviendo, prácticamente sobreviviendo, colaborando en los quehaceres de casa, ¿no es cierto?, a la familia misma. Se dice en este libro que usted se dedicó prácticamente a labores domésticas cuando era niño, de forma permanentemente, a planchar, a lavar más bien, a hacer comida, a limpiar. Eso. Exacto, sí. Ahora, el caso es que, a ver, los hermanos mayores, ¿no es cierto?, igual tenían ya casados con varios hijos, entonces era más o menos precaria la situación, por lo cual ellos decidieron, digamos, a nosotros, a los 3 menores, repartirlos entre los hermanos mayores, ¿no es cierto?, para poder seguir sobreviviendo. Entonces ellos no estaban en condiciones adecuadas para poder darles los estudios, simplemente para sobrevivir. Entonces, de hecho, por eso mismo teníamos que colaborar en los quehaceres de casa, tales, por ejemplo, como lavar, ayudar a cocinar, picar la leña para el... Entiendo que su hermano Lizardo se lo llevó a los Niches. Lizardo tenía 9 hijos. 9 hijos tenía Lizardo, sí. Usted fue uno más de los 9. Uno más, 2 más prácticamente, porque fuimos los 2 hermanos menores, ¿no?, a vivir con él. Ahí estuvo hasta los 15 años. Hasta los 12 años. 12 años. 12 años, sí. A los 11 años murió mi padre. Cuando yo tenía 11 años murió mi padre, y estos 2 hermanos que yo tenía poquito mayores que yo estaban ya en Santiago y me fueron a buscar para poder, digamos, o sea, de hecho me habían conseguido un trabajo, ¿no es cierto?, y para poder tener, digamos, un sistema de vida mejor, obviamente, para buscar nuevos horizontes. ¿Tuvo hambre cuando niño? Muchas veces, sí. A ver, específicamente, digamos, en la casa de mi hermano Lizardo, porque eran muchos sus hijos, se pasaba hambre, se pasaba frío,
Había maltrato también, ¿no es cierto?, psicológico y físico. Entonces, eso fue más o menos el entorno de la situación que se vivía. Entiendo que José Vicente, uno de sus hermanos, que trabajaba con el director de Correos y Telégrafos, que era un general en retiro, Don Galvarino Mandujano, él hizo contacto para que usted entrara a trabajar en la casa del coronel Manuel Contreras Sepúlveda. ¿Usted tenía cuántos años? 14, casi 14 años. Y desde ese entonces usted llegó y se transformó en mocito. Exactamente. Llegué a cumplir labores como asistente mozo a la casa general Contreras y en eso me desempeñé, ¿no es cierto?, por un lapso de 2 años. ¿A los 13, 14 años le ponen una chaqueta blanca, una corbata negra? Sí, una humita negra, una casaquilla blanca para atender, ¿no es cierto?, mis labores propiamente tal como asistente mozo. Usted venía de una situación de pobreza, se sintió encandilado. ¿Sí? ¿Había riqueza para lo que usted vivía ahí? Exactamente, había mucha riqueza en todo el sentido de la palabra, porque yo venía de una parte provincial, ¿no es cierto?, parte de campo, entonces me sentía muy cómodo. Llegaba el general Contreras, en ese tiempo coronel, un hombre poderosísimo. Sí. ¿Usted le abría la puerta del auto todos los días? No, prácticamente eso era función del guardaespaldas. ¿Y yo abría la puerta, ¿no es cierto?, de entrada, de ingreso a la casa, le recibía su maletín, llevaba también su metralleta, subía al segundo piso, solo dejaba su metralleta al lado del velador y su maletín ahí. Eso era la función más o menos. ¿Y usted tomaba una metralleta sin tener idea de lo que era un arma? Exactamente, no tenía idea, hasta ese, bueno, al principio obviamente, porque después con el transcurso de los meses me puso él, ¿no es cierto?, ordenó que se me diera instrucción de lo que era el uso de las armas para poder repeler el fuego en caso de un ataque a su domicilio. ¿Qué hizo curso de tiro? ¿Disparó armas? Sí, o sea, de hecho, claro, me llevaban, ¿no es cierto?, 3 veces por semana por respaldo de él al regimiento Buena, al polígono, a los pies de San Cristóbal, ahí disparábamos los revólveres, 38 cortos, 38 largos, las pistolas automáticas, el fusil, la AK-47, la metralleta, la M10. ¿Sí? ¿Es experto usted? Sí. ¿Tenía buena puntería? Buena. Sí. ¿Mejor que la de los guardias de Contreras? Tal vez no tanto, pero buen elemento igual, sí. ¿Sí son amigos de los guardias? No de todos, de algunos. ¿Le enseñaron defensa personal? También, sí, eso lo recibe en el cuartel general. ¿Y qué? ¿Karate, judo, qué? Karate, full contact y uso de las armas, tales como el rol, el nunchaku, la katana, lanzamiento de puñal, todo ese tipo de cosas. ¿Lanzamiento de puñal? Sí. ¿A qué distancia lanzar el puñal? De 8 a 12 metros. ¿Directo? Sí. ¿A un cuerpo? ¿Qué es lo que es la katana? La katana, bueno, la katana es como una espada, ¿no es cierto?, usaban los samuráis, pero el lanzamiento que hacíamos era de cuchillo, de corvos, o sea, no de corvos, sino que de dagas. ¿Y otras armas de defensa personal? El bo, los nunchaku. ¿El qué? Los nunchaku. El bo. ¿Qué es lo que es el bo? El bo es un palo largo, ¿no es cierto?, que uno combate al adversario a corta y larga distancia. O sea, de mocito usted pasó a ser un hombre entrenado a los 14, 15 años. A los 15 años prácticamente, sí, prácticamente. Usted vivió la cocina interna, es decir, lo que ocurría al interior de la casa del segundo hombre más poderoso de Chile en la época, el general Contreras. Y usted era una especie de objeto. Iba, llevaba cosas, retiraba platos, sí, y escuchaba las conversaciones porque nadie prestaba atención en usted. Claro, o sea, no tenía restricción ninguna, porque de hecho era algo como, a ver, prácticamente insignificante. Entonces no... ¿Quiénes llegaban ahí, a esa casa? A la casa de Juan Manuel Contreras Sepúlveda llegaban prácticamente los de mayor confianza, que en esos años eran, por ejemplo, Miguel Kirchhoff, o Morales Salgado, el jefe de la brigada caupolicana, Alejandro Burgos, Marcelo Morembrito,
Fernández Larios, Michael Townley, entre otros. ¿Qué conversaban? Por lo general, todo lo relacionado con operaciones de inteligencia. ¿Usted a los 15 años entendía, empezó a entender lo que pasaba? En parte, digamos, en parte, no al 100%. Pero ¿hablaban de paquetes? Todavía no. Cuando yo ya llegué a Lautaro, Simón Bolívar 8800, ahí ya se hablaba de otro tipo. ¿Pero hablaban de bajas? Eso sí, de bajas, sí. Que eran documentos, por ejemplo, que eran decisiones que tomaba el general Contreras, pero que en el fondo Pinochet tenía que simplemente firmar los documentos porque ya los hechos estaban concretados. De baja. ¿Usted vio que firmaban documentos? No, porque los llevaban para que los firmara el general. ¿Pero usted vio cuando firmaban? No, en el cuartel general después con posterioridad sí vi firmaban documentos de diferentes índoles. ¿Y usted estaba en esa casa y pasó a ser parte de la familia? ¿Hacían regalo? En cierta parte sí. ¿Iba con ellos de vacaciones? Exactamente. Por ejemplo, bueno, mi primer regalo en mi vida lo recibí para la Navidad 75 en casa de general Contreras. Salí a vacacionar con ellos a la Rueda Santo Domingo, por ejemplo, al Cajón del Maipo, a la Casa Piedra, y esas son las dos partes donde yo fui específicamente, en ningún otro lugar. Recién llegaba una vez, ¿es verdad que le pusieron una pistola en la sien? Sí, el loco Olmedo, uno de los guardaespaldas de él, porque, a ver, yo no me refería, por ejemplo, a ese señor, a don Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, como mi coronel o mi general. Yo decía el caballero simplemente, obviamente con el debido respeto. Y en una oportunidad el loco Olmedo, uno de los guardaespaldas, me agarró de las mechas y me dijo, a ver, le vas a decir mi coronel. Bueno, me insultó obviamente, no voy a repetir las palabras, Entonces, y me puso la pistola en la cabeza y me dijo, a la próxima si no le dicen mi coronel, te mato. ¿Había un citófono directo en esa casa con el general Pinochet? Correcto, con todos los cuarteles de la DINA. ¿Usted habló alguna vez con el general Pinochet? Sí, recibí llamado al general Pinochet. Sí. ¿Y se identificaba soy el general Pinochet? No, o sea, una vez, en otras oportunidades sí, pero la primera vez, por ejemplo, dijo, dígale que lo llama su compadre, me dijo, a don Manuel Contreras. Entonces yo le pedí a Mariela, una de las hijas del general Contreras, que llamara al coronel porque lo llamaba al caballero porque lo llamaban por teléfono el compadre. Ella se sonrió, contestó el teléfono y dijo, ese es el presidente, me dijo el general Pinochet. Aquí usted dice que estando en la casa, en esa casa donde usted servía, hablaban de paquetes y pronto entendió que se refería a cadáveres. Eso ya cuando estando todavía en la casa. Sí, bueno, de hecho, digamos, eran temas de los oficiales que llegaban a la casa, ¿ya? Tales, por ejemplo, como Moren Brito, Alejandro Burgos, Juan Manuel Salgado, hablaban de paquetes. Yo, hasta ahí yo no entendía a qué se referían, obviamente, ¿ya? Pero sí se hablaba de paquetes. Hablaban de personas que se habían dado de baja. Claro, se hablaba de personas que habían sido dadas de baja y que tenían que ser, digamos, llevadas a sus destinos finales. Y en algún momento entiendo que la familia del general Contreras o el mismo decía que usted tenía que tener carrera. Y entonces deciden contratarlo en la DINA. No, eso no fue así. El cuento fue que yo, digamos, todos los cursos que recibí, las instrucciones que recibí, ¿no es cierto?, mi preparación fue más que nada para poder tener, como yo vivía en la misma casa, obviamente, entonces para poder tener la responsabilidad de repeler cualquier ataque a la casa o a la familia. Pero no que yo me profesionalizara en la DINA. Pero ellos decidieron contratarlo para que usted tuviera alguna... Claro, o sea, la decisión fue porque yo ya, digamos, estaba preparado como para desarrollarme un poco más y mi anhelo era ser un profesional. O sea, ¿usted quiso irse a la DINA? Yo no quise irme a la DINA. ¿Cómo se fue a la DINA? El destino me llevó para ella. Sí, pero el destino... Porque ¿quién toma la decisión? La decisión la toma el general Contreras. ¿A petición suya? No.
No, pero entonces fue el general Contreras el que decidió que se fuera para me allá. manda y me lleva y pide que me contraten, ¿no es cierto?, como empleado civil, como asistente mozo en la DINA, para seguir cumpliendo mis funciones tal cuales como las cumplía en su casa, pero ahora en el cuartel de la Brigada Octava. ¿Cómo se llama? Mi chapa Alejandro del Pozo Ferretti. ¿Así fue conocido siempre? Sí. Alejandro Alpozo Ferretti. Lo eligió así, se le ocurrió, llega a la DINA y dice, me quiero llamar así. Sí. ¿Le gustó ese nombre? Sí. ¿Firmó un contrato? No, porque había burocracia, entiendo, firmó el contrato. Sí. ¿Cuántos contratos firmó? Uno, pero adjunto a eso un pacto de silencio. ¿Su contrato lo firma con su nombre verdadero o con su chapa? Con nombre verdadero. ¿No había contrato con la chapa? No, estaba especificado en el mismo contrato la chapa que iba a llevar. ¿Y el pacto de silencio que decía? El pacto de silencio era una especie de juramento a la bandera. ¿Bien? Jurar, ¿no es cierto?, lealtad y silencio sobre todo lo que yo viera en adelante mientras estuviera dentro de los servicios de inteligencia. Todo lo visto, escuchado, todo en silencio, para siempre hasta la tumba. Exacto. ¿Cuándo te rompió ese juramento? Cuando me acusaron de haberle dado muerte a Víctor Manuel Díaz López, en 2007. Hasta antes, ¿el juramento para usted era válido? No era válido. ¿Cuándo dejó de ser válido? Cuando me echaron. 1985. Correcto. Antes era válido. Si no lo hubieran echado, ¿habría seguido siendo válido? No habría seguido siendo válido. ¿Qué es lo que...? ¿Por qué? Yo voy a explicarle por qué. Porque pasa que hubieron muchas situaciones en las cuales, por ejemplo, yo nunca estuve de acuerdo. Obviamente yo no se lo comenté a nadie. Pero yo no estaba de acuerdo con que mataran gente, incluso gente inocente. ¿Y usted le dijo a alguien que no estaba de acuerdo? No. ¿A nadie? A nadie. ¿Ni a sus hermanos? Jamás. Una vez lo dije y ahí me pusieron entre ceja y ceja. Cuando se lo dije yo a José Manuel Sarmiento Sotelo, suboficial sargento de Carabinero, yo llegué al cuartel viniendo de Villa Grimaldi, porque Villa Grimaldi funcionaba como un casino para todos los funcionarios, independientes que estaban en los subterráneos, los cuarteles llenos de detenidos, torturándose y todo el cuento. Y yo le di a entender a José Manuel Sarmiento Sotelo que no deberían seguir funcionando miembros de las 4 instituciones de las Fuerzas Armadas y la DINA, o la CNI y la CNI, porque estaban enlodando la honra de los funcionarios de las Fuerzas Armadas, que deberíamos haber sido solo civiles preparados, que los prepararan los civiles y funcionar como... ¿Pero prepararlos para matar? No señor, para poder seguir funcionando con un organismo de inteligencia que recopilara información y fuera dada a conocer, cosa que en el fondo nunca se hizo. ¿Salió alguien vivo de Simón Bolívar? Jamás, nunca, nadie. ¿Todos fueron asesinados? Uno solo salió vivo. ¿Todos los otros asesinados? Todos asesinados. Y ese único... Del cuartel Simón Bolívar hablamos en un instante más. Hola. Jorgelino Vergara es el mocito del general Manuel Contreras y del cuartel ubicado en Simón Bolívar 8800. Un cuartel del que se supo hace solo algunos años, porque todos, salvo uno, de los que estuvieron allí fueron asesinados. Usted llegó y a los pocos días vio matar a alguien. Como las 2 semanas aproximadamente. Yo llegué en julio del 76 al cuartel Simón Bolívar. ¿Cuánto duraba un prisionero promedio en ese cuartel? Era muy relativo. De hecho, por ejemplo, Víctor Díaz López había caído detenido, creo, en el caso Conferencia, el año 73. El padre de Viviana Díaz, que fue presidente de la subsecretario general del Partido Único, familiar de detenido desaparecido. Pero él fue un caso excepcional. Para mí sí. Pero en general, ¿cuánto duraban las personas que caían en semanas? 1, 2, 3 semanas, no más. ¿Cuál era el régimen?
A ver, ¿cómo? El régimen interno. ¿Qué pasaba con los prisioneros? ¿Le daban comida? Sí, o sea, bueno, ¿Los torturaban? ¿Los daban comida? ¿Los torturaban? Yo Entiendo que era tortura, comida, ¿eso es? Correcto, yo por lo menos era el encargado de darle la comida, ¿ya? De darle su comida a los calabozos, de darles agua, por ejemplo, y bueno, y las sesiones de tortura eran constantes. ¿Todos los días? Todos los días. ¿En hora de oficina? En una oficina. O sea, terminaba el horario de trabajo, de su trabajo, y esa era la tortura, ellos iban para sus casas como si nada. Exacto. Como un funcionario público. Exactamente. Pero este era soltero y se quedaba ahí. Obvio, yo vivía en el cuartel. Vivíamos 3 personas en el cuartel. ¿Hacía guardia también? Sí, también hacía guardia. O sea, estaba armado y hacía guardia en las puertas. Sí, el portón, la caseta, digamos, de guardia estaba, digamos, en la entrada del portón principal. ¿Por qué usted no se fue? Estaban asesinando, matando gente, torturando gente. ¿Y dónde me iba a ir? No tenía dónde. No tuve nunca. ¿Habló alguna vez con su hermano que lo llevó para allá? ¿Me quiero ir? No, la verdad no. ¿Por qué? Porque no había alternativa, o sea, no teníamos alternativa. Yo por lo menos no tenía alternativa. Mi hermano todavía soltero, cada cual en su trabajo. Entonces, sin amistades, sin amigos, sin nada, entonces no teníamos dónde ir. Usted conoció en este lugar de tortura y de muerte a quien le decían el doctor Osvaldo Pinchetti. Le decían porque no era médico, era un paramédico. El doctor Tormento, sí, también le decían. El brujo de la Dina. Sí. Y entiendo que le gustaba el café y por lo tanto usted tenía acceso a una dependencia que era de él. Sí. Y por lo tanto pudo ver las torturas que le hacían. Correcto. ¿Quiere que le explique cómo eran sus torturas, sus métodos de tortura? Entiendo que él normalmente, o sea, se suponía que era un psicólogo y él hipnotizaba a los detenidos, ¿ya? En base a unas pastillas, a conversarles, a aplicarles descargas de electroshock en la cabeza con un sentido metálico. ¿Y los mataba? Y eso. Él propiamente no. Él propiamente tal no, pero si esos detenidos ya cuando ya no tenían nada más que entregar, se le daban muerte. Yo leo acá que usted dice que encontraba a las personas con espuma en la boca, sí, totalmente hipnotizadas o con semipérdida, una pérdida de conciencia parcial. Correcto. Pero que también tuvo que después limpiar charcos de sangre en ese lugar. Sí, es efectivo. Que usted entró, vio a las personas torturadas, pasaba algún momento, pasaba las horas y después no estaba esa persona, pero había charcos de sangre. Sí, es que él hacía un simulacro, el doctor Pinchetti hacía un simulacro con los prisioneros, no sé de dónde sacaba sangre, pero no era sangre propiamente tal de ellos, el prisionero le estaba torturando. Porque él ponía como una mariposa en una aguja inyectada y en el techo de esa caseta tenía un espejo. Entonces el prisionero maniatado y todo el cuento de pie y mano y de cintura veía como caía la sangre al piso, pero no era su sangre. Y esa era la sangre que yo tenía que limpiar después. Pero de todas maneras terminaban en condiciones tales que después eran asesinados. Sí, efectivamente. ¿Cuántas personas vivían en ese lugar? Hablemos de 8 a 12 aproximadamente. ¿Había mujeres, agentes en ese cuartel? Sí. ¿Cuántas? Como 15 aproximadamente. ¿Qué hacían? La labor de toda gente. ¿Torturaban a las mujeres? Torturaban, sí. Igual con hacer guardia, hacer los informes, armadas, todos, sí. ¿Mujeres armadas? Sí, por supuesto, todos armados. Había una enfermera, Gladys Calderón Carraño. ¿Qué hacía esa enfermera? Teniente de ejército. Ella era la encargada, digamos, de poner tiro de gracia a todos
a los muertos. Le inyectaba le ponía la inyección letal que era cianuro a la vena para asegurarse que sí estaría muerto. El prisionero que más duró en este cuartel de Simón Bolívar fue Víctor Díaz. Víctor Díaz López. Hay un testimonio que dice que lo mató usted. Usted dice que no lo mató. No, yo no lo maté. Pero lo acusaron a usted de haberlo matado. Me acusaron a mí de haberlo matado, sí. De hecho, está en ese libro también que a mí se me olvidó, pero yo no tenía ninguna relación con los detenidos más allá de darle la comida y darle agua y... Me tocó la lamentable función de trasladar el cuerpo de Víctor Díaz López. Yo le tenía muy buena a ese cristiano, porque tenía en cierta parte un parecido a mi padre. ¿Quién lo mató? Al principio fue el elefante. Le decían el elefante, no me acuerdo, Piña, Juvenal Piña. Juvenal Piña fue a darle muerte al calabozo por asfixia con una bolsa plástica en la cabeza y no lo mató. Posteriormente, los encargados de empaquetarlo fueron el Negro Escalona con el Daza. ¿Quién es el Negro Escalona? Los dos son infantes marinos. Eran infantes marinos. El caso es que ellos se dieron cuenta que estaba vivo. Y ahí ordenaron al teniente Calderón que fuera a inyectarlo. Lo inyectaron, ahí lo mataron y... Muy buenas tardes. La verdad es que esta grabación que estoy realizando, la estoy realizando hoy día miércoles, 14 del mes de abril. Momento. Ahí sí. 14 del mes de abril del año 2021. Y la verdad es que este video, digamos, que coloco en la red hoy día, tiene relación, y por eso es que con el video con el cual ha comenzado, digamos, o el video o el audio, digamos, que se ha escuchado. Y hoy día, miércoles 14, el santoral del calendario marca máximo, por eso coloqué una nota. Y la verdad es que me acordé, bueno, uno de mis sobrinos nietos, digamos, se llama Maximiliano, y la verdad es que, pero el nombre Máximo, digamos, tiene un origen histórico, no un origen histórico, sino está presente, digamos, en la historia de la humanidad desde tiempos remotos, digamos. Ahora, en el caso del coronel, digamos, en lo que a mí más allá de haber conocido a alguien en términos de, oye, un compañero de curso, digamos, precisamente por eso, porque Máximo Coronado, que tuve acá de la familia Coronado, no sé el nombre de eso, no desconozco de su madre, digamos. Y la verdad es que lo encontramos porque él trabaja en una de las empresas relacionadas con el sistema de los ahorros previsionales llamada Administradora de Fondos de Pensiones. Y por eso me acordaba y puse una nota ahí en el sentido de que era muy... yo por lo menos lo veía como joven, porque como éramos amigos, pero por otras razones, digamos, en términos de en informaciones que uno tenía, y que era bastante apreciado, digamos, en la comunidad. No, pues, uno no puede tener todos los elementos, pero sí recogí varios que era apreciado, digamos. Pero por otro lado era temido. Es decir, temido en el sentido de que de la aplicación, digamos, de la labor en que está, más allá como una forma, digamos, de asegurar la imparcialidad, entendiendo que, yo por lo menos en el sentido de que si había alguien que, porque al final, y yo entiendo porque como era en un territorio, digamos, que había, entonces, sí, porque es amigo mío, entonces si está causando en términos de qué cosas que se han visto, digamos.
o que han ido degenerando, y por eso es que no voy a entrar en ese tema, pero es más largo en términos, por eso era apreciado, digamos, yo en ese sentido lo que recuerdo, digamos, y por eso no hemos tenido porque las veces que he visto a Máximo, digamos, a veces cuando él está trabajando y obviamente no hay mucho tiempo que uno hace un trámite, no hay, no puede estar en... Pero me recuerdo de ese comentario y era temido en ese sentido, pero temido en el sentido de que, se sabía, digamos, de que obviamente él era un funcionario que de la policía entonces se llamaba PDI, pero bueno, parece que era policía de investigación hasta ahí, digamos, después pasó a ser PDI, no recuerdo, digamos, así, bueno, la denominación. Y colocaba eso precisamente porque en el estricto rigor, digamos, en esta, y porque uno, lo que colocaba en términos que uno ya tiene su edad, y 58 años, y por lo tanto, nada más puede animar, digamos, de que uno pueda dejar cierta, para las generaciones posteriores, digamos. En términos que yo tengo hijos, y hay un conjunto de personas, digamos, que está circundante y por lo tanto uno que puede dejar, digamos, los testimonios que puedan, no para contar el hecho en términos, acá lo que relata la persona que entrevista, que usted escucha en el audio, digamos, sino que es que el antes, el ahora y el después. Por eso, más allá de tener lo que hay que tener claro en términos que cuando se está entrevistando a alguien, digamos, el rol del entrevistador en términos que quiere sacar, digamos, que quiere extrapolar o que quiere, cuál es la función que tiene respecto al individuo, o ya sea, o la mujer o el hombre, digamos, que está entrevistando, en medio en términos de cuál es lo medular, digamos. Y allí, vaya, por eso yo tengo mi opinión en términos de que, obviamente, sino que dos cosas, digamos, los hechos que ocurren. Y porque en el fondo lo que está como centro que yo grafico más allá, porque son hechos que se conocen, digamos, por uno u otro, más allá de haber tenido, ya sean distintos, sino que más allá, por eso digo, más cuando se dan a conocer los hechos, el antes, el ahora y el después. Si no son un aporte, digamos, en esas tres dimensiones, pasan a tener un objetivo concreto, que no es un objetivo pedagógico, no es un objetivo formativo o no es un objetivo educativo, digamos, sino que tiene otro sentido, otro. Por eso hay que tenerlo claro como profesor, uno esto lo ve, digamos, en el sentido de cuando decir, cuando llega, está en una comunidad escolar, no es que la persona indague, porque pasa a ver, digamos, el dato, bueno, no, ¿para qué pregunta, digamos? Cuando se requiere la información o se analiza, es en función de pasar adelante, el ahora y el cómo quiero, digamos, graficar eso que hay un cambio. Eso no tiene sentido. En realidad, visto por eso, no tiene ningún sentido